Ladies and gentlemen, Así que, señoras y I señores, was asked to speak to me han compare pedido que hable y que compare al Bosco y a Bruegel. Aquí le tenemos Jerónimo Bosco. Arriba hemos visto, ¿no?, una obra, un retrato de Amberes de 1572. Vemos que hay una serie de artistas famosos, una especie como de historia del arte, ¿no?, el Picteto. Así que aquí vemos a Jerónimo el Bosco. Así, a primera vista, pensaríamos, ¿qué tiene en común el Bosco con Bruegel? Si vemos este tríptico extraordinario que tienen ustedes en el Museo del Prado, si estudiamos esta bellísima obra, esta tabla que también está en el Prado, y si lo comparamos con como se le conoce a Pedro Bruegel, el mayor, también una serie de retratos de 1572. Ahí aparece cerca de la representación del Bosco y pensamos en estas obras. Esta, por ejemplo. Aquí vemos del museo que está en Viena, estamos viendo esas bodas. Aquí esta famosísima representación de la Vuelta de los Cazadores, muy apropiado. Lo voy a dejar aquí en pantalla durante unos minutos porque nos va a refrescar un poco en este verano de Madrid. Y tendríamos que pensar, ¿qué tienen en común estos dos maestros? Esto es lo que voy a intentar mostrar. Vamos a pasear un poquito, vamos a visitar la vida y obra de Bruegel para explicar hasta qué punto sí hay mucho que comparten. Y también voy a intentar explicar que las obras de Bruegel verdaderamente sí que dejan patente que admiraba al Bosco como uno de los grandes maestros de sus tiempos, de forma tal que el Bosco es una de sus fuentes principales de admiración. Muy brevemente, entonces, ¿cuáles son estos puntos en común? Bueno, pues son ambos pintores con una obra corta. La obra de Bruegel son 45 obras, más o menos, de las cuales 12 en Viena, 65 dibujos. Y esto pues se compara bien con la obra aún más escasa del Bosco. Ambos pintores visto como sus contemporáneos como los mejores, eran famosísimos en su tiempo, durante sus vidas, pero después también. Al Bosco se le han copiado, se le ha imitado, ha habido pastiches, se han inventado cosas acerca de su vida, se ha copiado. Y lo mismo cabe decir de la obra de Bruegel, cuyas obras fueron admiradas, desde luego, durante todo el XVII. Ambos tienen obras que se describen como enigmáticas, misteriosas, difíciles de interpretar. ¿Qué querrán decir sus obras? Ambos son pintores cuyas obras han sido interpretadas de forma muy variadas en el siglo XX y en el XXI también. A menudo dicen más, revelan más las críticas de los críticos que de las obras o de los pintores mismos. Pero bueno, hay rasgos parecidos y esto lo voy a comentar en detalle a lo largo de mi ponencia. Hay grandes rasgos que comparten tanto en la técnica pictórica como en la del dibujo. La delicadeza con la que pinta Bruegel es muy comparable y esta mañana lo he vuelto a ver, he repasado la exposición, muy comparable, muy parecido a cómo plantea el Bosco el uso del pincel. Así que sí, son rasgos que comparten. También la iconografía, la vamos a ver más adelante, pero sin duda hay grandes diferencias también. Recordemos, por ejemplo, que nace en 1450, nace en tiempos del Imperio Borgoñón, en el momento álgido. El Bosco vio la desintegración de este imperio borgoñés y vio el principio del imperio de los Augsburgo, de los Austria, a principios del XVI, mientras que Bruegel nace entre 1525 y 1530, o bien en Brabante, cerca de donde nació el Bosco, posiblemente Amberes, pero desde luego
por ahí, 1525, 1530, en el momento en el que el imperio de los Austria estaba en su momento culminante y la ciudad de Amberes estaba a punto de convertirse en Nueva York de Europa, mientras que el Bosco no, vivía en una ciudad del Bosco, que no fue desde luego ningún centro económico en el 16 ni en el 15 tampoco, así que son grandes diferencias. Bruegel vive hasta 1569, así que la desintegración de su país con las luchas religiosas, con todo ello que llegaba a los Países Bajos, los intentos por parte de distintos nobles de hacerse con el poder, de arrebatarle el poder a la corona de España. Pero hay otras diferencias. El taller, por ejemplo. El Bosco tenía un gran taller y esto da lugar a los problemas de las atribuciones, ¿verdad? Lo hemos visto arriba. ¿Está pintado por el Bosco? ¿No es de su mano? ¿Lo es? ¿No es? ¿Un color? ¿Es en Bruegel? En Bruegel no hay duda. No hay duda, ¿es un Bruegel o no lo es? A lo mejor él tuvo uno o dos ayudantes que le ayudase a preparar las tablas, pero desde luego no había un taller con múltiples manos que le ayudaran y que darían lugar a estos problemas de las atribuciones. Y luego su carrera fue muy distinta. El Bosco puede que viajara, pero muy poco. Básicamente vivió, trabajó, pintó en Den Bosch. Pero Bruegel no, se fue a conocer mundo. Se fue a Italia, se fue hasta a Nápoles, a Messina, a Sicilia misma. Viajó muchísimo también en su país. Y también hubo diferencias en sus carreras y en los temas que elegían. Lo vemos arriba. El Bosco se centraba en el temario religioso, mientras que Bruegel se centraba no solamente en lo religioso, no solamente en lo mitológico, en los temas de la moral, pero se convirtió en uno de los grandes maestros del paisaje, por supuesto copiando y pintando a imágenes campesinas. Esto lo vamos a ver más adelante. Y había otra diferencia muy notable, y en esto me voy a centrar más adelante en la ponencia, en su visión del mundo. Si observamos la obra del Bosco, vemos que es escatológica, como dicen los críticos, es decir, busca la vida tras la vida. Mientras que la obra del Bruegel, recordemos que viene después, en el 16, es después de que aparezcan los humanistas como Erasmus y otros, estudia el mundo de otra forma, ¿no? Ve a las personas. La obra de Bruegel es muy religiosa, es cierto, pero es una obra religiosa que estudia no solamente la vida después de la vida, sino cómo se comportan las personas en el mundo terrenal, es decir, la conducta moral, lo que uno hace en su vida es muy importante. Y luego también otra cosa que pensamos que entendemos, pero aquí ya nos perdemos un poco en las especulaciones acerca de las personalidades. Vemos la obra del Bosco y parece todo muy serio. Es maravilloso, ¿no? La imaginación que chorrea la obra del Bosco, pero no, es la vida tras la muerte. Es incluso un poco sombrío, ¿no? Parece que estamos hablando de la vida en la tierra que nos arrebata las esperanzas. Pero la obra del Bruegel y sus contemporáneos también lo decían. Aquí dice Karnel von Ander, un famoso, no muy buen pintor, famoso porque escribe la primera historia del arte de los Países Bajos, dice cosas como que nadie puede observar la obra de Bruegel sin sonreírse un poco, o mucho, o sonriendo abiertamente. Es humor, es ironía, es la chispa, esto es característico de la obra de Bruegel. O sea que estos son grandes diferencias que se aprecian. Así que, ¿por qué me han pedido que hable y que compare a estos dos autores? Pues esto es lo que voy a hacer ahora, explicar el porqué. Y vuelvo al retrato. Aquí vemos el retrato de 1572, como digo, se publica tras la muerte de Bruegel, que fallece en el 69, pero probablemente se le retrata durante su vida. O sea que estamos viendo una imagen de un perfil parecido al de Bruegel. Murió muy joven, tenía solamente 40 años, estará en la cuarentena, así que estamos viendo un retrato de Bruegel cuando ya tocaba el fin de su vida. Es muy interesante ver que ya durante su vida misma
las personas comparaban su obra con la del Bosco. Así que no soy yo explicando aquí en Madrid que tenemos que compararles. No, no soy el primero. Son los contemporáneos. Por ejemplo, Vasari, Giorgio Vasari, que es un pintor que escribió la primera historia del arte, básicamente del arte italiano, pero también incluyó alguna página acerca del arte flamenco y compara a los dos, y volveré a comentarlo más adelante. Y fue Cornel von Ander quien incluye las palabras de este retrato de 1572, que probablemente es de antes, y se utilizan de nuevo estas palabras en la primera biografía de Van Ander, la primera biografía que conocemos de Bruegel. Así que veamos qué dice. No la voy a leer en latín, voy a dar una traducción al inglés. Dice, las primeras cuatro a la izquierda: ¿quién entonces es este Jerónimos Bosco, de nuevo retornado al mundo, que, experto usuario del pincel, hábil con el lápiz o stylus, nos ha hecho llegar los sueños de su maestro, a quien sobrepasa? Así que, ¿qué dice? ¿Qué dice esta serie de frases? Esto es de Domenicus Lampsonius, es un humanista. Él escribe estos versos en vida de Bruegel. Se está preguntando a sí mismo, se formula una pregunta retórica y dice, ¿quién es este maestro? ¿Quién es? ¿Quién es esta reencarnación del Bosco? ¿Quién es este nuevo Bosco, tan experto en utilizar las herramientas de su arte, de la pintura y del grabado, que no solamente imita a su maestro, no, le sobrepasa? Bueno, pues esto encaja, y siento dar todos estos nombres, pero bueno, esto encaja con lo que decía un famoso humanista italiano, Ludovico Guargiardini, un florentino, un noble, que viajó a Países Bajos y escribió un libro imponente sobre sus observaciones de I Paesi Bassi, los Países Bajos. Él también habla acerca del arte y seguramente estaría en Amberes allá por el 1560-61. Y dice que hay dos famosísimos maestros muy conocidos. Uno es Bruegel, Pedro Bruegel, y esto se publica en 1567, así que en vida de Bruegel mismo. Bruegel, de hecho, dice, es como si fuera el segundo Jerónimo Bosco. Durante su vida, dice, durante su vida ya le habían apodado el segundo Jerónimo el Bosco. Así que durante su vida, famosos autores, artistas, expertos comentaban que Pedro Bruegel era el nuevo, el segundo Bosco. Esto en vida misma. Vamos a ver entonces algunas imágenes. Bueno, pues las obras primeras que conocemos de Bruegel, no hay nada que haga referencia al Bosco. Carl von Ander nos dice que sería alumno de las artes, estaría aprendiendo en Amberes, que tomó muchos apuntes interesándose en el Bosco, pero los primeros trabajos que conocemos son paisajes. Bruegel viajó a Italia, como he dicho antes, se fue muy lejos, se fue hasta Nápoles, hasta Sicilia, y lo sabemos por algunas fuentes, algunos archivos, y también por obras como este, que está en la colección de los duques de Devonshire, en Chatsworth, y es la Grande Riva. Aquí vemos el río, estamos en Roma, y aquí es lo que nos representa el autor. Nos habla de un paisaje que dibujó mucho paisaje en Italia. Vuelve en el 54, vuelve a encontrarse con Jerónimo Koch, que tenía un taller de grabados y cuyos grabados eran conocidos y muy populares en toda Europa. Y para Jerónimo Koch, en 1500
54, 55, preparó una serie de extraordinarios paisajes. Estamos viendo imágenes de sus viajes por Italia, por los Alpes. Extraordinaria serie con la que Bruegel primero se da a conocer en el 54-55. Bruegel ya se había establecido como uno de los más importantes paisajistas. Y veremos arriba, ¿verdad?, que aunque los paisajes en el fondo del Bosco son extraordinarios, la verdad es que no podemos decir que el Bosco fuera un paisajista tan especializado como lo era Bruegel. Pero esto es entonces el principio del Bruegel. ¿Y qué hace en el 55? Bueno, pues para el mismo Bosco empieza dibujando, es decir, empieza dibujando, es pintor de paisajes y empieza trabajando con Koch, pero no solamente plasmando paisajes, sino también composiciones moralizantes. Esto es una obra preciosa del gabinete Koch-Forsyth de Berlín y estamos viendo al pez grande comiendo peces pequeños, un bellísimo dibujo o grabado reproducido por Koch en este grabado. Vemos este gran pez que come a los peces pequeños. Bueno, esto es típico cuando pensamos en las invenciones, las composiciones de Bruegel de 1555 hasta más o menos 1560. Y diríamos, ajá, ¿está inspirándose en Bruegel? Pues sí, porque si observamos a la izquierda, vemos que pone Hieronymus Bosch invent, es decir, inventado, ideado por Jerónimo Bosco. Y en la obra del Bosco vamos a ver a grandes peces que comen a peces pequeños en algunas ocasiones. Si subimos arriba y estudiamos el extraordinario tríptico de San Antonio, el de Lisboa, veremos que hay ejemplos, pero en otras instancias también vamos a ver esta misma imagen, este gran pez comiendo a pescados menores. Volvemos al grabado. ¿De qué trata? ¿De qué trata esta obra? Bueno, pues lo que vemos es un pez muy grande que come o ha comido, pero a esto volveré también, ha comido a peces menores. A la derecha vemos otros peces más pequeños, de tamaño mediano, que comen a peces aún más pequeños. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues es algo que resulta patente cuando vemos el barquito con los remos y el texto. Esto es típico de los grabados que Koch hizo conocer por toda Europa. Son obras moralizantes con composiciones que se explican además con frases en latín, a veces incluso con textos en flamenco o en francés, muy populares con los eruditos y las clases altas. Aquí entonces vemos un anciano que está señalándole algo a su hijo o quizás a su nieto y dice, que observa, mira, fíjate, que mira. Y luego dice en flamenco, dice, hijo, esto es lo que siempre he sabido, que los peces grandes se comen a los peces chicos. Bueno, por supuesto, esto es la realidad, ¿no? Es la verdad. Es la verdad ahora y era verdad en tiempos del Bosco y en tiempos de Bruegel. Es decir, los grandes son más fuertes, los grandes pesan más. Y si pensamos en la economía, ¿no? Las grandes empresas que se hacen con empresas más pequeñas o que eliminan a las empresas más pequeñas en el campo económico, o si pensamos, por ejemplo, en la situación en Rusia, ¿no? El Rusia que se hace con la Crimea, bueno, pues los peces grandes se comen a los peces chicos. Esto es típico de Bruegel. Veremos por qué aparece aquí el nombre del Bosco. Pero es verdad, y es curioso, en la literatura de Bruegel hasta hace poco tiempo nadie lo estudió de cerca. Lo interesante es que sí, es verdad que el pez gordo se está comiendo a los peces chicos, pero ¿qué pasa? Ese pez gordo ha muerto. Le han abierto las tripas y los pececitos salen, se desparraman. O sea que la realidad, y esto es típico en la imagen del Bosco, son las capas de interpretación
que incluso cuando el pez gordo se come al pez chico, que es una realidad, al final no importa, porque incluso el pez más gordo va a ser abierto en canal y va a perder aquello que ha intentado zamparse durante su vida. O sea que todo es en vano, da igual. El pez gordo ya se puede haber comido a los peces más pequeños, que va a acabar como el de la imagen. Resulta claro, si observamos el tríptico de San Antonio y sabemos que el tríptico de San Antonio estuvo en Amberes cuando Bruegel estaba siendo formado en Peter Kuken, ¿no? Un mercader portugués de 1540 más o menos, pero sabemos que hay muchas copias también, así que no sabemos si Bruegel vio el original, pero en cualquier caso vio muchas copias o pastiches, incluso estaba en Brabante, a lo mejor fue al Bosque, o sea que a lo mejor vio los originales, desde luego conocía los grabados de Allard de Gmail, así que él era muy consciente de la creación del Bosco y sin duda aprovechó la ocasión de ver ciertos originales del Bosco. Así que, como digo, se hace con este motivo, ¿no?, del pez gordo que se come los pececitos, pero le añade una capa adicional y el paisaje, que es muy típico de Bruegel y desde luego no nos trae a la mente la obra del Bosco. Pero podíamos entonces pensar, ¿y por qué dice Hieronymus was invented? O sea, ¿por qué dice que esto se le ha ocurrido al Bosco? Bueno, pues una de las razones que aducen los historiadores del arte es que Hieronymus Koch lo utilizó como herramienta de marketing. En 1555 algún historiador del arte, bueno, muchos historiadores dijeron que Bruegel no era tan conocido como el Bosco. Así que colocamos ahí el nombre del Bosco. Ahí aparece en el grabado. Y ahí vamos a ver cómo se venden más. Bueno, pues esto es lo que yo también pensaba hace 15 años, pero ahora he cambiado de parecer. Porque claro, solamente los tontos no cambian de idea, ¿verdad? Me parece a mí que si observamos lo que dice Vasari, Vasari hace referencia a Bruegel y al Bosco y compara a los dos. Y dice, habla de inventado por Bruegel. Y añade esto. En cuanto a Florencia, porque Vasari nunca fue a Amberes, así que en Florencia, alguien como Vasari inmediatamente supo reconocer y comprender que esto era de mano de Bruegel y no del Bosco. Y en segundo lugar, que no se suele plantear cuando decimos invenit, no quiere decir que sea una copia del Bosco, sino que es un homenaje artístico, es decir, inspirado por invenit en holandés, en el grabado holandés, puede querer decir que la idea original, la semilla es del Bosco, pero luego lo acaba, lo altera, lo completa Bruegel. Es un proceso artístico que se da muy frecuentemente. Se llama la imitatio en el 16 y emulatio, o sea, imitación y emulación, imitar y mejorar, utilizar la idea como fuente de inspiración para luego transformarla, para emularla. Y yo ahora pienso que si estudiamos las fuentes de Vasari y otras fuentes también, pues sí que es bastante probable que las personas en vida de estos autores sabían que era un grabado inspirado. Yo creo que el nombre del Bosco se añade para explicar, para que Bruegel explique que él se inspira en el Bosco. Es un homenaje, es el primer homenaje de Bruegel a su famosísimo predecesor. Y es muy importante comprender que el Bosco fue muy popular durante todo el 16. Las personas hablaban de un renacimiento del Bosco, ¿no? 30 o 40 años después. La investigación más reciente de las imitaciones del Bosco nos muestran que su popularidad efectivamente fue constante, fue muy popular hasta finales mismo del siglo XVI. Y si observamos ahora esta bellísima mesa con los vicios, algunos dicen que no es de la mano de, pero aquí sí se tiene por obra de la mano
del autor. Y luego vemos algo que hace Bruegel, que es no copiar, pero utilizar esta obra, otras posiblemente también, como inspiración. Entre 1557 y 1560, Bruegel firma una serie de los 7 vicios, las 7 virtudes en el juicio final. Vamos a ver algunas de estas obras en los próximos minutos. Aquí vemos que es un asunto importantísimo a mediados del 16. En el 16, a mediados, en los Países Bajos, pues era la región donde los protestantes, bueno, había calvinistas, había luteranos, tenían presencia máxima en Europa. Había más calvinistas viviendo en Amberes en los 60 que en Basilea y en Ginebra, para hacernos una idea. Son estas luchas, estas batallas y guerras religiosas, por supuesto, pero también había diferencias de opinión, había opiniones teológicas distintas, era importantísimo en ese momento. Y uno de los asuntos esenciales en estas luchas religiosas entre los protestantes y los católicos era si nacías o no con la posibilidad de mejorar tu destino. ¿Está el hombre predestinado o no lo está? ¿Estás destinado a ir al cielo o al infierno y hagas lo que hagas, no va a cambiar nada? Así que, ¿estamos predestinados o no al cielo o al infierno? Había muchísimo debate teológico. Y cuando hablamos de la predestinación, bueno, pues las virtudes y los vicios son importantísimos. Así que tradicionalmente, y esto según si creemos las pautas de la Iglesia Católica, naces y por supuesto naces con el pecado original. Pero durante tu vida, si evitas los vicios, si eres virtuoso, esto te va a poder ayudar y vas a poder acortar el periodo en limbo y te va a ayudar desde luego en el día del juicio final, porque lo importante, claro, es el día del juicio final, cuando se da la resurrección, cuando verdaderamente el destino ya se queda claro y ya sabemos si estamos abocados tras el limbo a ir al cielo o al infierno. Bueno, pues tras estos debates entre protestantes por una mano y teólogos católicos y moralistas por otra mano, las imágenes de las virtudes y de los vicios, junto con imágenes del juicio final, fueron muy populares. O sea que en estos años vemos como en Países Bajos se publican muchas series de virtudes, de vicios, de juicios finales. Y esta es la contextualización esencial para esta serie de Bruegel. Cuando empieza Bruegel, empieza planteando los pecados, que son quizás más divertidos de observar. Estamos rodeados, ¿no? ¿Por qué empieza con los pecados? No lo sabemos, pero bueno, empieza con los pecados y luego decide, de forma deliberada, decide comparar estas imágenes de los pecados y de las virtudes. En el caso de los vicios, él opta por un modo bosquiano, ¿no? Las imágenes son del Bosco, porque el Bosco, y esto por cierto lo sabemos por la literatura que nos queda del 16, se le conoce a mediados del siglo como el pintor de lo malo y del pecado. Cualquiera que pintara una tentación de San Antonio, un infierno, un vicio, cualquier representación de este tipo de temática en el mediados del 16, miraba al Bosco como fuente de inspiración. Esta era la imagen que tenían los contemporáneos de Bruegel y del Bosco. Los contemporáneos de Bruegel pensarían en el Bosco, y con razón, además, si subimos arriba lo vamos a ver. Es el pintor par excellence de estas imágenes, el que representa lo malo, los vicios y el infierno. Y esto es también lo que nos muestra Bruegel. Y vemos aquí, vemos avaricia, uno de los vicios. También
publicado por Koch. Vemos el mismo tipo de imagen, este formato horizontal, una composición muy compleja que nos trae a la mente las imágenes del Bosco y luego una personificación en la parte central, la personificación del vicio, con todo tipo de atributos que hacen referencia al pecado que está siendo plasmado. Aquí vemos, por ejemplo, la avaricia. Vemos que la avaricia es, después de la soberbia, un terrible pecado. Luego, en latín, unas palabras y otras palabras en flamenco que no dan una explicación literal, pero que explican la cosa. ¿Cuál es este público? Bueno, pues son humanistas, son los ricos, la parte más formada de Europa. Sabemos que Koch también era presidente de esta asociación. Si sabemos algo acerca de los libros, pues sabemos que el Fond for the Buchmesse es algo del 20 o 25, es la gran feria, ¿no?, de libros, de editores, pero en Frankfurt ya existía esta feria en el 16 y sabemos entonces que Koch ahí estaba presente, también con catálogos. Así que iban allí las personas que podían comprar y compraban. Pero también Benito Arias Montano, por ejemplo, sabemos que es el bibliotecario del Escorial, buen amigo de estas personas, había vivido mucho tiempo en Amberes y sabemos que Arias Montano encargó grabados de grabadores como Koch y como Philip Halle. O sea que grabados de este tipo están pensados para un público muy culto, para un público internacional, para un público conocedor, y estas obras pues volaron por toda Europa. Así que esta es la composición. No tengo que entrar en los detalles, ¿verdad? Pero esta influencia bosquiana resulta patente. Pero también es importante ver que cuando Bruegel se hace con estas imágenes del Bosco, no es una copia sin más. Él aprovecha las imágenes del Bosco, pero es una fuente de inspiración y luego la transforma en otra cosa. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos del Jardín del Amor. No podemos compararlo demasiado bien, pero vemos aquí este dibujo. Aquí estamos viendo el pecado de la lujuria. Estamos viendo imágenes que tienen que ver con la lujuria en general. Y si observamos la personificación femenina en ese tronco del árbol, nos trae a la cabeza, ¿verdad?, nos recuerda este detalle del jardín, perdón. Está descontextualizado, pero está utilizando y volviendo a utilizar la imagen. Y luego si buscamos en estos detalles, vemos estos detalles de este bellísimo resultado, vemos todo tipo de detalle que se vincula para con el Bosco, pero no de forma literal. Así que, de nuevo, los animales, que son medio animal, medio humano, estas criaturas que son medio animal, pero medio objeto. Ahí aparecen todo tipo de monstruos, de monstruosidades. Y si vemos composiciones como esta, entendemos, sin conocer los detalles, inmediatamente comprendemos por qué a los contemporáneos en este periodo ya llamaban a Bruegel el segundo Bosco, que incluso sobrepasó al maestro. Por ejemplo, aquí vemos otro detalle, otra imagen, de nuevo del tríptico de San Antonio, de las tentaciones. Nunca vamos a ver una copia literal, ¿verdad? Pero observamos de nuevo estos animales, estas fantasmagóricas criaturas. Observamos que tienen muchos rasgos en común. Seguimos entonces, aquí estamos viendo, una vez acabada la serie de los vicios, 1566-67,
vemos cómo llega al juicio final. De nuevo, muy bosquiano, en el ambiente está empapado, ¿no? Porque el Bosco, como ningún otro, supo retratar, plasmar el infierno y el juicio final, que podemos ver arriba. Y de nuevo vemos a este pez gordo que se ha comido algo, ¿no? Pero también a la derecha, y se me ha olvidado detallarlo, pero arriba vemos que hay un dibujo preciosísimo del nido del búho. Bueno, pues ahí vemos una imagen con búhos por Bruegel. No sabemos si él llegó a ver este dibujo del nido, pero estamos muy seguros de que sin duda tendría alguna relación con, con esta obra. Sin duda estaban muy cercanos. Y aquí vemos el momento en sí del juicio final. Apreciamos que están siendo las ánimas juzgadas tras la resurrección, los muertos vuelven a tomar vida, los condenados van al infierno y los justos ascienden a los cielos. Así que esto es un momento de equilibrio y si queremos comprender a Bruegel o al Bosco, y esto es un rasgo que comparten, pues no es donde encajamos, ¿no? Pero tenemos que comprender que la obra de estos maestros, de ambos maestros, es una obra muy religiosa, distinta en su tono, distinta en su modo, con distintos elementos de esperanzas. Las obras de Bruegel, pues menos esperanzados, ¿no? Pero intensamente religiosas. En el siglo XVI, y esto lo sabemos por los humoristas y por otros documentos, todo lo que hace uno durante la vida misma va a ser tenido en cuenta para su vida futura. La vida terrenal no tiene sentido si no tenemos siempre en mente lo que va a pasar después de la muerte. Esto es absolutamente esencial. Tenemos que pensar que la vida después de la muerte, la vida venidera, es esencial en la mente de los autores del XVI. Es un momento importantísimo para cualquier persona del XVI, esta percepción de la vida misma. Pero luego vemos, y estamos en el 58, 59, que Bruegel se centra en las virtudes. Las 4 virtudes cardinales y las 3 teológicas. Aquí vemos la templanza y el ambiente es distinto, ¿verdad? Y vemos las grandes diferencias entre Bruegel y el Bosco. Bruegel, muy conscientemente, porque en la obra de Bruegel, y por cierto, me interrumpo a mí mismo para decir que podíamos hablar durante varias conferencias en este sentido, se ve muy influido por el teatro, lo que llamamos el Reiterail, las reiteraciones. Eran unas interpretaciones de literatura que se muestran en teatros, aparte de obras moralizantes que gozaban de muchísima popularidad en los 1560 y 70. Si vemos estas obras, a menudo vemos que sus temas tienen que ver directamente con la obra de Bruegel, que sin duda vio muchos y tomó inspiración. Y por eso, si las observamos, estamos viendo un grabado imitando o reproduciendo un dibujo. En la parte superior izquierda apreciamos que están en el teatro. Ahí hay un grupo de espectadores que está observando una obra de teatro que se está representando. Esto es difícil de entender. Se lo explico a mis alumnos. Desde mediados del 19 estamos bombardeados por las invenciones visuales, desde que aparece la fotografía y luego, por supuesto, la televisión y luego los medios sociales. Nosotros pensamos que es normal estar rodeados de impactos, impresiones visuales, porque vemos miles al día, miles literalmente. Pero si nos remontamos en el tiempo a antes de 1850, si nos vamos, por ejemplo, al 16, ¿qué impresiones visuales va a haber? Las obras estaban en las iglesias, muchas obras estaban en colecciones extraordinariamente particulares.
no eran asequibles. Sí, es verdad que estaban las iglesias, pero no había obras como las vemos nosotros, no estaban esas obras expuestas para ser visitadas. Luego había procesiones, es cierto, procesiones religiosas y también procesiones más terrenales, y luego había obras de teatro y entremeses. Así que sí, las personas veían la representación de obras cuando veían una procesión con imágenes y con pasos, con obras arrastradas por las calles de una ciudad. Esto impactaba a la gente. Eran uno de los poquísimos momentos en los que había impresiones visuales de otras dimensiones, así que las obras de teatro eran importantísimas. Las observaban centenares, incluso miles de espectadores. Y a Bruegel le impresionó muchísimo ver estas procesiones, estas representaciones, incluso, no sabemos, pero incluso es posible que él participara en los diseños. No tenemos fuentes que nos permitan verificar que Bruegel fue uno de ellos, pero él optó por utilizar unos medios muy escénicos, sino otra cosa, y esto es distinto cuando comparamos con los vicios. Él se planta en el momento contemporáneo, o sea que los vicios es una imagen bosquiana, se asocia con Bosco como pintor del mal, pero para las virtudes se plantea algo más contemporáneo. Y esto es probablemente porque de esta forma las virtudes son más importantes. Por supuesto que es importante evitar los vicios, no caer en la tentación, pero es más importante ceñirse a las virtudes. Y por eso habla de las virtudes en términos contemporáneos. Y por eso nos hace comprender que estamos rodeados de virtudes. Podemos poner en práctica las virtudes, podemos ver estas imágenes. Aquí vemos el dibujo que habla de la esperanza. ¿Qué vemos? Pues vemos que puede ser Amberes, ¿no? O Bruselas, o Gante. Ese es el trasfondo. Es un escenario que a cualquier observador le resulta contemporáneo. Y esta es la idea. Nos estimula, nos anima a que nos ciñamos al buen ejemplo de las virtudes. Pero las virtudes también, como digo, aparecen en un entorno en el que podría ser también la vida venidera. Aquí vemos una esperanza, pero muy a la Bruegel. Y hay una gran diferencia si comparamos con Bosco. ¿Qué vemos aquí en esta representación de la esperanza? Si nos fijamos, al principio parece que hay muy pocas esperanzas. Aquí vemos a la personificación de la esperanza. Ahí está, con el ancla, con otros atributos. Pero aquí estamos viendo esperanza de una pequeña mejora. Porque, ¿qué pueden esperar estas personas que están ahí sentadas? Ahí están, en la cárcel, ¿no? Esperan que alguien les dé un poco de agua. Y si miramos hacia arriba, vemos que hay una flasca, una frasquita. Ahí está. ¿Por qué? Pues porque esperan que al calabozo les llegue un poquito de agua. O sea, una pequeña mejora. Y muy a la Bruegel, al trasfondo, arriba a la izquierda vemos a un agricultor que intenta proteger sus tierras. ¿Por qué? Porque las aguas suben. No va a ayudar mucho, porque lo que está intentando hacer es un dique pequeñísimo que no va a protegerle ante la inundación. Las personas que están ahí a la derecha, les falta el agua. Están desesperados en su calabozo. Rezan por el agua, pero a la izquierda reza el agricultor porque no haya tanta agua. La esperanza. En el 15 y en el 16 había fuegos. El fuego era peligrosísimo en las ciudades. Había un reglamento muy estricto, porque los fuegos acababan con cientos de viviendas. Así que aquí vemos evitando el fuego, ¿no? Muy típico. Aquí vemos un paisaje típico de los Países Bajos en el 16.
Hay personas que necesitan agua porque están haciendo todo lo posible por, como se dice en inglés, dice el orador, lo que quieren hacer es apagar el fuego. Y a la izquierda falta el agua. A la izquierda, bueno, pues vemos también otra imagen a la izquierda, los barcos, ¿no? Los hombres temerosos de ahogarse, les sobra el agua. Son estos náufragos. Y luego este enorme monstruo en este dibujo. Parece que no hay nada que haga referencia al bosco, pero abajo a la izquierda ahí aparece un monstruoso pescado. Un hombre, le vemos ahí, en la parte inferior izquierda, literalmente se le ha puesto el pelo de punta. Está aterrorizado porque ve que el pez lo va a tragar. Pero este pez hace referencia, y lo vamos a ver en muchas ocasiones, referencias al Leviatán, que es uno de los terribles monstruos del infierno. Así que hay un rayo de esperanza que puede mejorar nuestra vida en vida, pero la esperanza es la esperanza de mejorar tu destino en la vida venidera. Así que si tienes esperanzas, tu esperanza no es para que mejoren las cosas sobre la tierra, porque a lo mejor sí te dan un vasito de agua, o a lo mejor sí consigues que no se te anieguen las tierras, a lo mejor sí apagas ese fuego y tu casa no queda completamente destruida, pero la auténtica esperanza es la esperanza de una buena vida después de la muerte. La opción deliberada de no irse por la vía bosquiana, sino más bien quedarse en un 16 o 17 realista. Y luego parece, estamos en el 1558, que Bruegel sí que se plantea las cosas de otra forma, se plantea otro rumbo. Él empieza siendo paisajista, luego se centra en las imágenes bosquianas y parece que deja atrás al bosco, lo deja atrás por siempre. Y aquí vemos bellísimas obras de arte. Esto es un dibujo, él está preparando una obra mayor, esto forma parte de una colección particular y son imágenes de patinadores sobre hielo ante la puerta de San Jorge de Amberes. Pero incluso este dibujo, y siempre es así, ¿verdad? En este sentido, Bruegel y el Bosco se parecen muchísimo, porque si pensamos que podemos comprender al Bosco, entendemos la primera interpretación de la primera capa. Luego vamos más allá y hay otras 2 o 3 capas y nunca sabemos exactamente cómo se interrelacionan. Es muy difícil interpretar la obra del Bosco y esto pasa también con la obra del Bosco. Aquí vemos una obra que resulta clara. Aquí, a primera vista, vemos que se están divirtiendo patinando sobre hielo. Esto era muy importante, por cierto. Es el principio de una nueva edad de hielo. Si pensamos ahora que están cambiando el clima, bueno, pues sí, hubo una pequeña edad del hielo y hubo grandes problemas climatológicos allá por 1555 y hasta 1650, que fue una corta edad del hielo. Se desplomaron las temperaturas, una media de 3 o 4 grados, unos problemas terribles de hambrunas, de frío. Fue un periodo difícil. Antes no. Aquí en los Países Bajos, un siglo antes de este momento, había viñedos en Países Bajos. Y no, ahora estamos viendo paisajes invernales con patinadores sobre hielos. Así que, como digo, esto se convierte en una imagen muy popular y Bruegel está ahí arrancando con estas tradiciones de paisajes invernales de Países Bajos, tanto del norte como del sur. Es algo que Bruegel vería con sus propios ojos, pero aquí también hay varias capas. Tengo un detalle que quiero comentar, que está a la izquierda. Hay una mujer que está señalando algo con el dedo, ¿verdad? Está señalando al ángulo superior derecho, porque claro, estamos patinando sobre el hielo. Y piensas que estás en tierra firme, pero ya sabemos que el hielo no es tierra firme. Un error, un problema y te has caído de bruces. Sabemos que hay copias del 17 de este grabado con un texto que dicen: cuidado
porque la vida es peligrosa. Te puedes caer, puedes deslizarte y caer. Puedes ser feliz, tener una familia sana, estar sano, tener hijos sanos, vivir bien, tener dinero. En cualquier momento se va todo al garete. Es lo mismo que cuando estás de pie en el hielo, te lo estás pasando fenomenal, cometes un error y te caes. Así que es esto, la vida y sus peligros. Y luego, quizás también, no sabemos, hay un tercer nivel, una tercera capa, aparte de que la vida es todo resbalar. ¿Por qué estamos hablando de la puerta de San Jorge? ¿Por qué San Jorge? Bueno, pues a lo mejor porque Bruegel vivía cerquita, o porque le gustaba, porque era una puerta nueva, era un nuevo acceso a la ciudad. Lo habían acabado unos 4 años antes de que dibujara esta obra, o sea que a lo mejor él pensó, esto es una puerta muy impresionante, la más importante, la más nueva de esta gran ciudad, de esta muy comercial ciudad de Amberes. Pues a lo mejor sí, pero lo que sabía todo el mundo en Amberes, y desde luego Bruegel lo sabría bien también, es que esta puerta y la fortaleza que la rodea estaba en el corazón mismo de un escándalo por corruptelas. Nosotros pensamos que las corrupciones y las prevaricaciones son del 20 y del 21. Pues no, la corrupción de toda la vida, el cohecho de siempre. O sea que escándalos en todos momentos. Cuando esto entonces se hace, había una serie de importantes personas, contratistas, constructores, jueces, que estaban, bueno, incluso el burgomeister estaba ante los tribunales y, a más, no era sospechoso, era quien testificó el hermano de Hieronymus Cock, del famoso editor. Así que el hermano del editor estaba ante el juez, no como sospechoso, no como acusado, pero hablando acerca de todo esto. Sí, todo es resbaladizo. Ya serás burgomaestre, tú piensas que nadie puede contigo, sí, aceptas dinero, sí. ¿Y qué pasa? Pues que ese hielo es resbaladizo. Has cometido un error, te has dejado comprar, ha habido sobornos, se acabó todo. Así que es un tercer nivel, ¿verdad? Una tercera capa. Este es el rumbo que se plantea y pensamos aquí. Bueno, pues sí, sí, como pasa en este grabado. No aparece Bosco, ¿verdad? Parece que no aparece el Bosco. Bueno, pues esta es una imagen típica de Bruegel. Se llama el hombre. Alguien que está intentando buscar su vida. Es cualquiera de nosotros. Está buscando vía, está con una velita. ¿Por qué? ¿Por qué una vela? ¿Por qué? Si es de día. Lleva gafas, no le van a ayudar mucho. Y estamos viendo este elk, este Homo vulgaris. Le vemos en ese tonel que aparece abajo a la izquierda y de nuevo las capas. El público, el espectador que ve este grabado, inmediatamente hubiera pensado en Diógenes. Diógenes, el filósofo. Y sabemos que Diógenes, en plena luz del día, buscó en Atenas, ¿qué buscaba? Buscaba un hombre justo, un hombre honrado. Igual que busca Elk, Homo vulgaris, pero está buscando al hombre. Sabemos que el emperador vino a ver a Diógenes y le dijo si Diógenes quiere pedir algo, y dijo al emperador un deseo, que te apartes para que no me quites el sol. Me estás dejando en la sombra. Bueno, pues esto es otra capa, ¿no? Pero la pista a esta interpretación aparece en el trasfondo. ¿Qué vemos? Vemos a un bufón y un texto. Niemand kennt selfe. Nadie se conoce a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos buscando, el Homo vulgaris está buscándose a sí mismo, está buscando la verdad. El hombre se busca a sí mismo. Por supuesto,
lo tendría que estar buscando arriba. Habría que ir a la iglesia. Pero, ¿qué hace? Busca por doquier menos en la iglesia y nadie se conoce a sí mismo, no se va a encontrar a sí mismo. Este es el rumbo que plantea Bruegel y luego empieza, no voy a explicar estas obras, pero bueno, estos son los juegos infantiles que están en Berlín, bellísimo, muy bonito, una obra muy bonita. Tengo que centrarme en cuánto tiempo me queda, dice el orador. Pero seguimos con los proverbios, todo tipo de obras que normalmente no se asocian con el Bosco. Y luego, incluso en los 1560, hay momentos en los que echa la vista de nuevo al Bosco como fuente de inspiración. Vemos efectivamente arriba la extracción de la piedra de la locura del Bosco. Este es un tema que gustaba mucho, era muy popular, no solamente con el Bosco, sino con quienes le imitaron. Aquí, desde nuevo, vemos que es una fuente, quizás no la obra del Prado, pero las copias que existen, las otras versiones que existen de la extracción hubieran sido fuentes y hubieran resultado en un grabado con otras complicaciones. Aquí vemos que Bruegel añade otros detalles. Empieza con el Bosco, pero añade y va más allá. Y luego vemos que Bruegel, que empieza haciéndose con ciertos elementos iconográficos de la obra del Bosco, los transforma y es algo que inmediatamente lo reconocemos como bosquiano, pero va un paso más allá. Aprovecha el ambiente del Bosco. Aquí no vemos copia literal del Bosco, ni imagen idéntica, pero quien vea esto es una de las obras absolutamente claves de Bruegel, está en el Museo de Amberes, en el Vondenberg. Es una mujer, la imagen de la mujer, aquí vemos a Mac, que está a la cabeza de mujeres que atraviesan el infierno. Incluso los demonios temen a esta loca. Muy complicado, muy complejo. De nuevo vemos un pez que lo zampa todo, pero son detalles menores en una composición que se vincula para con el Bosco de forma más general. De nuevo aquí en este trasfondo y también en la técnica pictórica, algo que le permite a Bruegel plasmar este infierno, estas llamas al fondo, pues se parece mucho a las pinceladas del Bosco en otras obras. Y esto también nos llega del tríptico de San Antonio que está en Lisboa. Aquí vemos el triunfo de la muerte. Esto es excepcional en la obra de Bruegel. Excepcional porque aquí no hay esperanza alguna. En las demás obras de Bruegel hay algo de esperanza. Si lo vemos arriba, si pueden, si conocen el Bosco, vayan y vean este triunfo y vean cómo se relaciona para con el Bosco y cómo esto también se vincula con el Bosco. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Seas rico, seas pobre, seas papa, seas bella, seas anciano, da igual. La muerte te lleva y la muerte además te puede llevar de la forma más horripilante. Y esto pues no solamente en el ambiente en general, sino en algunos detalles. Aquí vemos este carro de Leno, cómo se pinta, cómo se plasma, pues vemos rasgos muy parecidos en este triunfo de la muerte. Pero luego hay esperanza de nuevo. Aquí está este triunfo que pertenece a una serie de tres. Mag, el triunfo que probablemente forman parte con este bellísimo San Miguel, ¿verdad? Con el dragón, con los ángeles caídos, está en Los Ángeles. Es una obra que rezuma esperanza. ¿Por qué? Porque el mal está siendo vencido por el arcángel San Miguel. Todos los elementos que se vinculan para con el Bosco los vemos por todas partes y también en la paleta, el uso de estos colores. Por ejemplo, aquí vemos una parte del detalle del juicio final que está en Viena. Lamentablemente no ha podido viajar a Madrid y en estos colores tan vivos. Esto viene del juicio final, es parte de
de un juicio final que está en Múnich. Y seguimos y Bruegel empieza a centrarse en paisajes y otros aspectos que no se remiten al Bosco, pero incluso en 1563 vemos este grabado, Nuestro Señor que desciende al limbo, también una tentación de San Antonio de 1562. Aquí que vemos, vemos cómo utiliza los motivos bosquianos, pero los transforma. Observamos la cabeza del monstruo. Aquí está San Antonio y, por supuesto, inmediatamente nos viene esto a la cabeza, este aspecto, ¿no?, del jardín, muy distinto. Se hace con la idea y la transforma en algo que es completamente distinto. A veces parece que ha utilizado algunos elementos. Observamos este bellísimo Bruegel de Londres, no hay nada bosquiano. Está muy sujeto a la influencia de los manieristas italianos, tanto en la paleta como en la composición, pero de nuevo, si observamos a los Reyes Magos, observamos el Rey Negro. He visto, y me parece que es una de las maravillas de esta exposición, he tenido la enorme suerte de poder verlo en el taller de conservación aquí, he visto cómo se ha transformado de una obra bella a una obra de una belleza extraordinaria, pero vemos al rey que aparece, ¿qué vemos? Muy recientemente he comprendido que se parece muchísimo en el color, en la postura, en el tratamiento al de la obra del Bruegel. Es la primera vez que los vemos juntos, así que es algo que acabo de apuntar, es algo que voy a tener que intentar comprender porque me parece que la relación entre el Bosco y Bruegel tiene algún problema que queda pendiente de resolver en el futuro. Llego ya al final de esta presentación esta mañana y quiero comentar, aunque sea brevemente, esto. Es una obra que Pilar y yo incluimos en la literatura hace unos 5 años. Esto es una obra que está en una colección particular en España y estamos viendo a San Martín libando vino. No me voy a remitir a su iconografía, es complicado, es una obra muy ambiciosa, muy grande, muy ambiciosa. Aquí lo vemos después del tratamiento. Ha sido una obra que ha sufrido muchísimo a lo largo de los siglos. Así a primera vista, estamos hablando de 1565, a primera vista pensaríamos que esto no tiene nada que ver con el Bosco. Sí que se remite temáticamente, cuando volvemos a avaricia y gula, son temas que ocupan al Bosco, claro, pero en las imágenes que apreciamos no hay nada bosquiano, hasta que pensamos, esto data de 1565, y vemos una parte de la firma, no se ve aquí, pero nosotros sí que lo pudimos ver, y si visitan la galería podrán ver parte de la firma y la fecha. Es 1564, 5 o 6. Yo creo que probablemente sea del 65, porque en el 65 y en Bruselas este tapiz estaba siendo elaborado. Es un San Martín también. La composición no tiene nada que ver con la composición del Bosco. Esto es Bosch, no tiene que ver con Bruegel. Pero en 1565, cuando Bruegel vivía en Bruselas, y si comprendemos que los tapices eran el elemento más costoso, era la obra de arte más importante de las que se podían producir en ese momento, y Bruegel tenía excelentes relaciones con la nobleza de Bruselas, pues seguro que alguien como Bruegel, tan interesado en el Bosco, hubiera en alguna ocasión hubiera visto el tejido, la elaboración del tapiz. Y aunque no fuera así, pues vamos a pensar que sí. Aunque no lo hubiera visto, vamos a pensar que sí. O por lo menos hubiera conocido el grabado para el diseño para esos tapices, el cartón. Aquí estamos viendo un San Martín completamente distinto, pero incluso aquí el famoso artista con la idea de San Martín, estamos hablando de 1565, es un telar en Bruselas, el cartón es de Koch, el grabado
es de Koch y Bruegel tenía una estrecha relación, yo solo puedo pensar que esto tendría que haberle animado, estimulado, incentivado. Y Bruegel pensaría, pues sí, hay un tapiz conocidísimo, un tapiz que se remite al pintor que a mí me inspira, y esto a mí me inspira a que me plantee una composición complicada y lo haré a mi manera, como diría Frank Sinatra, I'll do it my way. Y lo hizo de forma distinta, pero ambicioso, enorme, una escala tremenda, ¿no? Aquí hay 100 personas, es intricado. A pesar de los daños, vemos que es verdaderamente difícil esta obra. Y en su estado original, esto seguro que tuvo que ser una visión impresionante. Y a mí no me cabe duda de que fue una inspiración directa. Luego después se plantea otras obras que no tienen nada que ver con el Bosco. Estos paisajes, estamos viendo importantísimas obras occidentales. Pero en esta obra, que es muy bonita, ¿verdad? Estamos viendo a este niño que está robando un nido. Al fondo, ¿qué vemos? Él está usando esta imprimatura, la capa básica, tan sutilmente. Si vemos, observamos el tríptico, vemos el fondo, lo mismo, ¿verdad? Es el último año, el 68, el último año del que tenemos obras. Estamos viendo al ciego, ¿no? También Tuschlin, el Capodimonte en Nápoles, el ciego que guía a los demás ciegos. Pero no puedo evitar pensar que, por ejemplo, a este buhonero le vemos, ¿no? Cómo está representado esa casa, cómo está representada. Sin duda hay una influencia y sin duda toma inspiración en el Bosco. Así que concluyo diciendo que si vemos a Bruegel, vemos un artista del que se dice que es el nuevo joven Bosco, y desde el principio se centra en el paisaje, pero aprovecha las imágenes del Bosco, pero siempre emulatio. Pero tras esos primeros años, cuando es una interpretación más literal, lo que hace es que toma al Bosco como fuente de imaginación, utiliza al Bosco como punto de salida para crear este nuevo mundo, creando, recreando. Y es algo que solamente los mayores artistas pueden conseguir. Lo que hizo el Bosco en su tiempo y lo que Bruegel, aprovechando más de lo que se suele pensar al Bosco como fuente de inspiración, es lo que hace 60 años después. Señoras y señores, tienen ustedes la suerte de poder ver una exposición extraordinaria de un artista fantástico, pero habrá más. En el 2019 conmemoramos los 450 años del fallecimiento de Pedro Bruegel. En Viena yo voy a ser el comisario de una exposición que me gustaría que fuera tan bella como esta, pero de obras de Bruegel. Y pienso, señoras y señores, que si van al Bosco con esto en mente, lo guardan en su documento mental, en su fichero mental, vayan a Viena en el 2019, vean a Bruegel y establezcan los vínculos entre ambos artistas, creando y recreando a estos dos titanes. De aquí a 3 años, entre el Prado y el Kunsthistorisches, señoras y señores, tienen ustedes la enorme suerte de quizás poder verlos ambos. Así que espero que el resto de las conferencias sean interesantes y les deseo toda la satisfacción y alegría al ver estas obras fantásticas que tienen ustedes aquí. Muchísimas gracias.